1. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todos y a todas nuestros compañeros magistrados y señoras magistradas y a todo el personal de los tribunales administrativos del país, a los locales, al federal también, a todos los abogados, litigantes, jueces, magistrados y académicos que nos han seguido en este primer ciclo de conferencias que hoy concluye. Afirmo que ha sido muy exitoso, tanto por el número de personas que han conformado la audiencia de las 5 conferencias anteriores, como por la participación y desde luego por las exposiciones que han provocado por demás comentarios muy favorables y generosos para los expositores, para el tema y para la categoría profesional y académica de los expositores. Y la de hoy, la 6ª conferencia, no le restará nada a ninguna, al contrario. El señor consejero de Estado de Colombia, don Guillermo Sánchez Luque, que ya nos acompaña aquí, está enlazado, nos hace el honor, nos hace el favor de venir a exponernos, a comentarnos, a describirnos cómo está el Consejo de Estado de Colombia, una reminiscencia hermosa de la justicia, del derecho público que data desde las primicias, desde el origen del Consejo de Estado francés que el entonces emperador Napoleón creó allá por el 1801, 1802. Colombia creo que es en Iberoamérica el país que ha conservado con más fidelidad el esquema original y hasta donde yo recuerdo, hace un medio año que platiqué con el señor consejero Guillermo Sánchez, las competencias son muy vastas, prácticamente todo el derecho público, el derecho administrativo, el fiscal, el ambiental, el laboral, el electoral están en manos del Consejo de Estado colombiano como última instancia constitucional en aquel país. Y existe su Suprema Corte de Justicia que maneja las demás materias, las relativas a los derechos tradicionales, de lo penal, de lo civil, de lo mercantil. El consejero con una vasta trayectoria académica, cuya descripción les platicará con puntualidad nuestra compañera magistrada Raquel Velasco del Tribunal de Zacatecas, les mostrará todo lo que ha hecho nuestro conferencista y cuando lo escuchemos a él nos va a quedar claro cómo se manejan los colombianos y otros países de Iberoamérica con este esquema en donde hay 2 grandes órganos constitucionales encargados de decir la última palabra en cada país. El de Colombia es notable. Me parece que hablar del control y de la fiscalización de la administración pública por parte del Consejo de Estado de Colombia será por demás excepcionalmente interesante. Raquel, por favor, tienes tú la palabra y la conducción de esta conferencia. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, con su venia, señor secretario de nuestra asociación. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos compañeros magistrados, magistradas. Saludo respetuosamente desde Zacatecas a toda nuestra numerosa audiencia que ha mostrado un gran interés en escuchar al maestro Guillermo Alfonso Sánchez Luque, que me honro en presentar y de quien haré una muy breve semblanza curricular. Es originario de nuestra hermana República de Colombia. En cuanto a su perfil académico, recibió el título de abogado en el Colegio Mayor de la Universidad del Rosario. Cuenta con las especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Ciencia Política. Respecto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como director jurídico en la Superintendencia de Servicios Públicos. Ha sido abogado de la Corte Constitucional, asesor en la Legislatura de Colombia, profesor en la Universidad de Jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario, así como en la Universidad de Externado de Colombia. Docente de posgrado en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia. El día 21 de julio del 2015 resultó electo como magistrado y actualmente
desempeña el cargo de presidente de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia. Pero, ¿qué es el Consejo de Estado de Colombia? De entrada, en lo personal, me impresionó gratamente darme cuenta que fue creado en 1817 por el libertador Simón Bolívar, inspirado en un modelo francés. Actualmente, según los datos que tenemos, es el Tribunal Supremo de la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Actúa como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en asuntos de administración pública. Es el máximo juez de la administración pública y asesor del gobierno en temas de trascendencia. Nuestro ponente pertenece a la llamada sección tercera, y quién mejor que él para explicarnos a detalle cuál es la estructura, competencia y atribuciones del Consejo a efecto de que podamos hacer el correspondiente comparativo con México y así poder aprobar de sus experiencias y de sus buenas prácticas. La conferencia que hoy dictará se denomina Fiscalización y Control de la Administración Pública por el Consejo de Estado colombiano. A propósito de ese tema, quiero referirme a una reflexión del investigador del CIDE, Andreas Schelder, que dice: la rendición de cuentas es una relación que involucra los conceptos de control sobre el Estado y el gobierno, de responsabilidad política, de capacidad para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Con ustedes, el maestro Guillermo Alfonso Sánchez Luque. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente a su presidente, el magistrado Robledo, por esta generosa invitación a compartir con ustedes estos próximos minutos para comentarles un poco la experiencia bicentenaria de la justicia contenciosa administrativa de este país hermano de Colombia. También quiero agradecer la generosa presentación de la magistrada Velasco, también integrante de esta prestigiosa asociación, y pues los buenos oficios del magistrado García Montañez, quien ha estado muy pendiente de toda esta programación. Es para mí un honor cerrar este ciclo de 6 conferencias magistrales que fue inaugurada por nuestro presidente del FIDA, el ilustre profesor Jaime Rodríguez Arana, y que ha contado pues con la participación de connotados conferencistas, entre ellos nada menos que el prestigioso profesor, conocido autor en Colombia, Jorge Fernández Ruiz, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Administrativo, y a quien tuve el honor de conocerlo hace ya varios años en el FIDA, y a quien vi y con quien hablé en Brasil, en Sao Paulo, el año pasado, sobre temas comunes. Como él, a diferencia de las intervenciones de la profesora Esquivel y del profesor Sergio, no me voy a referir, y del profesor Jaime Rodríguez, no me voy a referir, y del profesor a quien conocí, por cierto, el año pasado, Jean-Claude Trompetit, no me voy a referir a la situación esta terrible, inesperada que nos agobia, sino que vamos a hacer una reflexión más del estilo de la que hizo el profesor Fernández Ruiz, y queremos pues de esta manera concluir este ciclo exponiendo pues ese doble rol que corresponde al Consejo de Estado. El Consejo de Estado se inscribe, como anunciaba la magistrada Velasco y el magistrado Robledo,
dentro de una tradición afrancesada, según la cual pues cumple funciones que yo llamo de control previo, es decir, de un control anterior a la toma de las decisiones por parte de la administración, vía concepto, y un control posterior que viene o que tiene lugar vía judicial a través de los medios de control tradicionales. El Consejo de Estado, entonces, es una institución en el concierto nacional muy especial, muy diferente a las demás. De un lado, esa función consultiva le permite involucrarse previamente a las decisiones de la administración, dando su criterio, su concepto, su opinión, que no es vinculante, pero que normalmente sigue el gobierno, y luego, a través de otro tipo de integrantes en la sala jurisdiccional, juzga, controla, como lo hacen ustedes, a la administración. Hace un par de años murió Sartori, y Sartori decía con razón que el control es la esencia de la democracia. Un poder sin control, decía él en su obra que todos conocemos de ciencia política, no da origen a un Estado constitucional, sino que es todo lo contrario, su negación y su destrucción. El primer asomo de control que hubo en estas tierras, digamos ya en la época republicana, porque como ustedes en la época de la colonia tuvimos una serie de instituciones muy singulares, muy interesantes, que es conveniente analizar, pero que se escapa al objeto de esta charla, como fue en el caso colombiano la Real Audiencia, creada en 1550, a juicio de un expresidente colombiano muy cercano a México, gran amigo de ese hermoso país, que vivió varios años allá, por cierto, y cuya obra en parte fue publicada en México por editoriales mexicanas. Es ahí, en ese año 1550, casi 3 siglos antes de nuestra independencia, donde está la carta de nacimiento de la República de Colombia. Ahí había una serie de instituciones muy interesantes que no es del caso analizar, pero ya dentro de la institucionalidad republicana, pues en Colombia se ha concebido esta bicentenaria institución para ejercer un rol moderador a la función administrativa. El Consejo de Estado está investido de lo que llaman los franceses, usando un latinajo, la auctoritas, que le da esa objetividad e independencia en el ejercicio de la función asesora, de la cual conmemoramos hace 3 años, 200 años, como mencionaba el magistrado presidente Robledo Ruiz, el libertador Simón Bolívar, inspirado en la obra napoleónica, instituyó en Colombia a finales de ese año, en medio de las guerras de independencia, la institución del Consejo de Estado. Y su nombre justamente proviene de esa función. Comenzó siendo justamente eso, un órgano de moderación, de consulta, en ausencia, por supuesto, de instituciones democráticas y liberales como hoy las concebimos. En cuanto a esta, digamos, función consultiva, les decía que nosotros cumplimos 200 años y la función jurisdiccional cumplió unos años antes, 100 años, porque fue, digamos, finalmente concebida en los términos como hoy la ejercemos en 1914. Entonces si se quiere, uno puede hacer un juego de palabras, hay un doble centenario, 200 años de órgano moderador del poder vía concepto y 200 años
y 100 años, perdón, de órgano de control de la administración a través de los mecanismos judiciales. De eso, a partir de esta doble dualidad, como lo llaman los franceses, voy a dividir la conferencia en dos partes. No sin antes responder la pregunta muy amable de la magistrada Velasco, en el sentido de afirmar que el Consejo de Estado tiene 5 secciones que hacen parte de la función jurisdiccional. El nombre está literalmente inspirado, si se quiere copiado, por el libertador de la organización del Consejo de Estado francés. Entiendo, alguna vez leí que en Francia esa denominación tiene un ascendiente militar. Nuestra Corte Suprema de Justicia, por el contrario, pues se divide en salas temáticas, penal, civil y laboral. La nuestra tiene esa nomenclatura, pero en el fondo es lo mismo. La sección segunda se ocupa de los asuntos laborales en general, de las vinculaciones legales y reglamentarias con la administración, los pleitos, digamos, las controversias que surgen entre los servidores públicos y la administración con ocasión de esa relación, y por supuesto también los pleitos pensionales. La sección tercera, de la que hago parte, se ocupa fundamentalmente de la responsabilidad civil del Estado vía contratos y vía, digamos, hechos o omisiones, operaciones administrativas, o lo que llamaríamos tradicionalmente vía responsabilidad extracontractual. Tenemos otras competencias en asuntos petroleros, revisión de laudos arbitrales, las acciones de grupo, que son una suerte de acciones colectivas inspiradas en el derecho norteamericano, pero fundamentalmente nos ocupamos de eso. La sección cuarta es la sección de asuntos económicos, dedicada al control de la actividad tributaria del Estado colombiano. Nosotros, a diferencia de ustedes, somos un Estado unitario. Luego el control se ejerce fundamentalmente con autoridades en el orden nacional, de rango, digamos, nacional, que están ubicadas en Bogotá, y se controla, por supuesto, las decisiones territoriales, pero sobre la base de una competencia muy reducida en materia tributaria de las entidades territoriales, en tanto ellas están subordinadas a las leyes nacionales. La sección quinta, finalmente, se ocupa de los asuntos electorales, lo que en otros países ejerce, digamos, los tribunales constitucionales. Aquí en Colombia, desde hace muchísimos años, esa competencia, desde los años 40 del siglo pasado, la ejerce el Consejo de Estado. La sección primera, a su vez, es una sección que se ocupa de los asuntos, digamos, residuales, es decir, de todo lo que no encaja en ninguna de las 4 situaciones anteriores, y esa sección, pues, en la práctica termina ocupándose de asuntos de derecho económico, derecho de la competencia, servicios públicos, marcas y patentes, entre otros muy interesantes asuntos. Estas 5 secciones están integradas por 27 miembros. La más numerosa de las secciones es la sección tercera, de la que hago parte, que tiene 9, y los demás oscilan entre 4 y 6 integrantes. El Consejo de Estado tiene a su vez otra sección, pero no se le llama así, otra sala, que es la sala de consulta y servicio civil, que es la que, digamos, realmente tiene los 200 años y que se encarga, como vamos a ver más adelante, de rendir conceptos. Es el, digamos, el órgano consultivo máximo del gobierno en asuntos, digamos, complejos que debe abordar la administración. Ha contribuido, aunque en menor grado, a la configuración del derecho nacional, como lo ha sido el Consejo de Estado francés, pero como vamos a ver en la exposición, quizás podría tener un rol aún mayor al que ha desempeñado con lujo de competencia. Rápidamente, pues hablemos de la función consultiva, ese sutil control previo durante dos siglos
siglos. Ahora, en honor a la verdad, pues estos 2 siglos no han sido, digamos, continuos, porque en algunas de las constituciones Colombia ha tenido a lo largo de estos 200 años, 200 años largos, 209, 10 años ya este año, de independencia, ha tenido 9 constituciones. 9 constituciones de ámbito, digamos, nacional. La última es la de 1991, que cumple el año entrante 30 años, y la primera, la Constitución de 1821, que también va a cumplir años y es un aniversario muy sobresaliente, porque son 200 años de constitucionalismo colombiano. Colombia adopta en esa Constitución, por cierto, el nombre de República de Colombia, lo que en los textos de historia, digamos con algo de imprecisión, llaman la Gran Colombia. En realidad ese nombre nunca existió, lo que existió fue Colombia, que era la reunión de la Capitanía General de Venezuela, el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Quito. Se reunieron a instancias del Libertador y formaron una nación entre 1821 y 1830. Se resolvió infortunadamente ese sueño bolivariano que, como todos sabemos, estuvo inspirado ampliamente en otro de los grandes próceres de América. Quizás no se le ha dado el reconocimiento que merece, que era el precursor Francisco de Miranda. Él tenía una idea incluso mucho más ambiciosa, porque su idea era que arrancase desde México hasta Chile esa unidad. El Libertador copió esa idea y la redujo, digamos, en términos más prácticos, quizás por las razones de vecindad, a estos 3 países. El Consejo de Estado, pues, no a lo largo de estos 200 años hubo algunos experimentos constitucionales que lo eliminaron y hubo otros que le dieron otra denominación. No siempre se le denominó Consejo de Estado. En algunas ocasiones se llamó Consejo de Gobierno. Como mencionaba el magistrado presidente Robledo Ruiz, el 30 de octubre de 1817, es decir, hace ya 203 años, en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en Venezuela, el Libertador creó el Consejo Provisional del Estado, una institución que fue concebida por Simón Bolívar para que las providencias importantes, las leyes, los reglamentos, las instrucciones saludables que deben entre tanto publicarse para la organización y funcionamiento de las provincias que estaban en trance de independizarse, fueran propuestas, discutidas y acordadas en una asamblea, dijo él, que por su número y por la dignidad de quienes lo compongan, decía él, merezcan, estas palabras son textuales de su discurso, merezcan la confianza pública. Hoy en día hemos vuelto a esa expresión enhorabuena, la confianza en las instituciones. Como sabemos, la confianza es la base de todas las relaciones. El profesor Karl Arens, en el ámbito del derecho civil, sostiene que las relaciones jurídico-negociales se basan en eso, en la confianza, y donde se ha perdido la confianza, se ha perdido todo. El Libertador, en un breve discurso, la obra escrita de Simón Bolívar es realmente de un nivel muy importante, es quizás el escritor más importante que ha dado Venezuela, por supuesto, después de don Andrés Bello, redactor del también centenario Código Civil. Y en ese discurso me voy a permitir, solo voy a leer un pedacito. Sostuvo el Libertador: considerando que es imposible establecer por ahora un buen gobierno. Miren lo actual. Hoy hablamos de buena administración, que es el tema del profesor, que maneja también el profesor Rodríguez Arana, y la confianza, esa es otra de las palabras que hoy
nos concita y de la cual se habla en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional, en el BID, ¿no? Considerando que es un gobierno representativo y una constitución eminentemente liberal, estamos hablando de 2 años antes de la batalla de Boyacá, el año pasado cumplió 200 años, que nos daría la independencia. O, no absoluta, pero sí por lo menos de gran parte del territorio nacional, a cuyo objeto se dirigen todos nuestros esfuerzos y votos más ardientes de mi corazón, mientras no se halle libre y tranquila la mayor parte del territorio de la República, especialmente la capital, y deseando que las providencias importantes, las leyes, reglamentos, instrucciones saludables que deben entre tanto publicarse para la administración y organización de las provincias ya libres o que se liberten, sean propuestas, discutidas y acordadas en una asamblea que por su número y por la dignidad de las que los integran, merezca la confianza pública. He venido, concluye el Libertador, a decretar y decreto el siguiente, y ahí se refiere a la creación del Consejo de Estado. Esa institución está pues inspirada en una institución que apenas tiene 18 años más de existencia, el Consejo de Estado francés, que fue creado en la Constitución de 1799, en su artículo 52, en medio del consulado, antes de su proclamación en 1804 como emperador, y que por supuesto pues no es ninguna novedad en el derecho francés en la medida en que tenía pues ascendencias claras en el Consejo del Rey, en la época de los Luises. De hecho, el Consejo del Rey fue reunido y dio un dictamen muy importante, muy definitivo, cuentan los historiadores franceses, para la declaración, las distintas declaraciones y sobre todo para la Constitución de 1791, en la medida en que dio vía libre a la reunión de los consejos generales. Ese Consejo de Estado francés, permítanme una referencia minúscula, se hizo célebre no tanto por su función jurisdiccional, y esto quiero subrayarlo, sino por haber sido el que redactó los grandes códigos napoleónicos, entre ellos el centenario Código Civil. Henri Capitant decía hace más de un siglo, en 1917, el gran profesor francés de Derecho Civil, que ahí estaba el gran prestigio, y no es una opinión aislada de un civilista, el gran prestigio del Consejo de Estado. El Consejo de Estado francés se lo ganó en la confección de esos códigos. Y decía él, describiendo el código, que está escrito con un lenguaje preciso, con una puntuación cuidadosa, dividido en párrafos cortos y no muy numerosos. Sus artículos son fáciles de leer y de comprender, incluso por personas, agrega Capitán, no versadas en la ciencia del derecho. Claridad, precisión, concisión, medida son las cualidades que lo distinguen y lo han hecho, agrega Capitán, modelo que jamás ha sido sobrepasado. Cualidades que, se lamenta Capitán, están en camino, estamos hablando de hace un siglo, de desaparecer en las legislaciones modernas. Me detengo un poquito en esto porque a mí me parece que ahí está el porvenir, digamos el futuro, si fuésemos a hablar de un replanteamiento ligero de las funciones del Consejo de Estado. Habría que poner más énfasis en esta función de colegislador o de legislador o de cámara, como lo llamó un autor colombiano, un profesor Montoya de Medellín, una precámara. En momentos en que la inseguridad jurídica es la nota, digamos, dominante de un derecho
transitorio, efímero, casi que, permítame la expresión inadecuada, desechable, o para ponerlo en términos gráficos, cuando tenemos en Colombia, no sé, en México, códigos, empresas que se dedican a informarnos los cambios constantes normativos que se producen en nuestros países, de códigos de hojas intercambiables. Qué bueno sería volver a un código como a la redacción de códigos como el Código Civil, que tienen esa nota distintiva. Bien, entonces en Francia nace así, Bolívar se inspira en esa decisión, aunque pues voy a pasar rápidamente, hay quienes afirman que incluso, y sería injusto no decirlo, pudo haber tenido antecedentes previos al Libertador. Algunos afirman que el artículo 3 del título 5 de la Constitución de Cundinamarca fue, pues es el nombre del departamento, lo que vendría a ser un estado allá en México. Hoy es un departamento muy importante donde está ubicada Bogotá. Pero pues es importante señalar que fue el primer nombre que tuvimos. Un nombre, según entiendo, quechua, que nos dieron los incas, porque los incas alcanzaron a llegar al sur de nuestro país, y que significa literalmente tierra del cóndor, Cundinamarca, tierra del cóndor. Pues nuestra primera constitución fue la Constitución de 1811, que es, por cierto, la primera constitución iberoamericana. Es muy anterior a la Constitución española de Cádiz de 1812, la famosa Pepa, tan ponderada y tan alabada. La Constitución que redactaron en mi universidad, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, don Jorge Tadeo Lozano y Luis Eduardo Azuola, es la Constitución más vieja escrita, para ponerlo en términos así, en español. Esa Constitución que tenía, digamos, como un rudimento de Consejo de Estado, y lo previó así, de modo que algunos encuentran, como el profesor Jaime Orlando Santofimio, tan cercano allá, sobre todo a los profesores de la UNAM en Ciudad de México, sostiene que es ahí donde debemos encontrar el antecedente. Otros, por el contrario, afirman que no es ahí, sino en el Congreso del 15 de noviembre de 1815, fíjese, son fechas anteriores a la propuesta del Libertador, y que don José Fernández Madrid, también egresado del Colegio del Rosario, creó un Consejo de Estado con ese mismo nombre, por cierto, y que estaba integrada por los antiguos triunviros, institución, por supuesto, inspirada en Roma, y 3 secretarios de despacho, y presidida por el vicepresidente de las Provincias Unidas. Estamos hablando de 1815, en plena época de la Reconquista española. Todos ellos morirían en el cadalso cuando las tropas del pacificador Pablo Morillo llegaron a la capital. Siempre me ha sorprendido la forma pacífica o relativamente pacífica en cómo se desencadenó el proceso de independencia mexicana. Siempre me ha llamado mucho la atención. No tuvieron, como nosotros, digamos, un proceso cruel y sangriento de lucha contra la madre patria, sino un proceso muy particular y muy interesante. Nosotros desafortunadamente no lo transitamos así, y digamos, dentro de las instituciones que se ahogarían en la sangre derramada por la libertad estaría ese Consejo de Estado. En esa función, voy a avanzar rápidamente, esa función la llama Oriú la administración consultiva, ¿sí? La administración consultiva, en castellano sería esa la traducción, que es complemento de la administración activa, ¿sí? Es decir, se trata de que el Consejo de Estado haga una labor de moderación a través de una especie de control previo, que es el que, insisto, se ha ejercido en los últimos 2 siglos, fundamentalmente por el Consejo de Estado, excepcionalmente por
consejos de gobierno que bien pueden calificarse como equivalentes. La primera constitución que les mencionaba de ámbito nacional, la constitución de Cúcuta de 1821 lo previó. La constitución de 1828 también lo previó. En esta última, no puedo pasar sin mencionarlo de paso, el célebre profesor venezolano, mártir de la democracia venezolana, exiliado en Nueva York, perseguido por el régimen opresor de Maduro y de Chávez, en un discurso pronunciado en Bogotá con motivo del Bicentenario, afirmó que es allí, en esa constitución de 1828, de la dictadura de Bolívar, donde se encuentra realmente el origen. Es decir, como pueden darse cuenta, más allá de la fecha exacta, si es 1817, si fue 1811, si fue 1815 o finalmente si es 1828, estamos hablando claramente de la institución más vieja republicana que tiene el país. Bien, en el siglo XIX sería eliminada y una de las grandes cabezas pensantes del país, don Miguel Antonio Caro, autor de la Constitución de 1886, cuyo texto en buena medida está contenido, con profundas reformas, por supuesto, pero en su esencia está mantenido en la Constitución de 1991, propuso que volviera a establecerse el Consejo de Estado que había sido eliminado en unos experimentos federales que tuvimos. Y lo propuso que se reimplantase como órgano consultivo. De hecho, él hizo parte de él y propuso adicionalmente, inspirado fuertemente en Francia, en que tuviese funciones jurisdiccionales. Las ideas de él, voy a apretar el resumen, las ideas de él en cuanto a la función jurisdiccional, digamos, quedaron entre el tintero, como dirían mi papá, en lenguaje que ya creo que no se usa, menos en estas épocas de la tecnología. Hubo unos esfuerzos entre los años 4 y 5, que no es aquí el caso mencionar, para que finalmente en 1913 y en 1914, en una reforma constitucional, se reimplantase el Consejo de Estado, ya no solo como órgano consultivo de decisiones y de materias propias de la administración, entre ellas proyectos de ley, sino que aparece también como un órgano de revisión de la actividad de la administración como órgano jurisdiccional. ¿Qué podemos mencionar así rápidamente como ejemplos de ese rol moderador de la función consultiva y su aporte republicano? Aparte de varios códigos que voy a mencionar más adelante, podemos mencionar que se les solicitaron conceptos en el siglo XIX muy importantes. Por ejemplo, el general Joaquín Mosquera, a mediados del siglo XIX, en 1830, en medio de una crisis política de enorme gravedad, renunció a la presidencia. Y el Consejo de Estado conceptuó que no había lugar a aceptarle esa renuncia, dadas las condiciones políticas tan delicadas. En situación similar, unos rebeldes a Bolívar, digamos, liderados en Colombia por Urdaneta, que llevaron al traste el proceso de la llamada Gran Colombia, o de la unión entre estos tres países, tomaron el poder abruptamente, hicieron varios nombramientos. Quiero llamar la atención sobre las palabras que utilizó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado estimó que era nulo ese nombramiento que había hecho el dictador Urdaneta, porque, comillas, era un intruso y porque, comillas, era una clara ilegalidad
dijo, porque es ley escrita y no opinión particular, agregó el Consejo de Estado, la única pauta que debe conducir al Ejecutivo por el estrecho pero seguro camino de la rectitud. Entonces ya vemos ahí cómo el papel de moderación no solo se ve en el control judicial, en esa opinión consultiva, además muy valiente. No vamos a caer aquí en la anécdota, varias de esos conceptos fueron los que desencadenaron que fuese eliminado. Uno de ellos, por ejemplo, en medio de una guerra civil, el siglo XIX estuvo signado en Colombia por una cantidad de conflictos intestinos, pues en medio de una guerra civil el Consejo de Estado se negó a aprobar unos créditos suplementarios del gobierno y alguien que había sido integrante del Consejo de Estado, por cierto, miembro activo, José Ignacio de Márquez, ya como presidente, no le gustó la situación y cerró el Consejo de Estado. Entonces ha sido una historia en la que esa función consultiva ha sido ejercida incluso a riesgo de la vida de sus integrantes. Restablecida, el Consejo de Estado en la Constitución del 86, se pronunció sobre temas, voy a decirlo rápidamente, muy interesantes, que hoy nos parecen sencillos, pero que estamos hablando del siglo XIX. Un ciudadano, dijo el Consejo de Estado, no pierde su nacionalidad por una ley posterior. Piensen ustedes que las leyes se utilizaban como un mecanismo de vindicta de los vencedores en las constantes guerras civiles. El Consejo de Estado dice, por ahí no es la cosa. El Consejo de Estado, por cierto, también ya en el siglo XX, perfiló las diferencias. Esto nos suena hoy sencillo, pero pensemos en que estamos hablando de un derecho administrativo naciente, porque nacerá a finales del siglo XIX, pero realmente fructificará en el siglo XX. Ya perfiló las diferencias entre personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado, en un concepto que rindió a Pedronel Ospina. Frente a justamente Pedronel Ospina se pronunció en dos conceptos muy importantes de los que quiero llamar la atención. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Estados Unidos, no solo ustedes perdieron grandes territorios por decisiones de este poderoso vecino del norte, Colombia perdió, digamos, su soberanía sobre el Canal de Panamá a comienzos del siglo pasado, y como eso fue indemnizada en virtud de eso con $25 millones de la época, que eso era una plata importante, pero pues, por supuesto que no equivale a lo que ha supuesto la explotación de ese istmo. Y pues Estados Unidos puso una serie de condiciones para su utilización. Pues bien, esas condiciones supondrían, por ejemplo, la creación del Banco de la República, de la Contraloría General de la República, etcétera. Pero fue el Consejo de Estado, fíjense, en ese año, que tenía una función muy sui generis en materia de contratación pública, donde exigió como carácter general la implantación dentro de los procesos de uso de esos dineros públicos de procesos licitatorios. ¿Sí? Esto mucho antes de tener nosotros nuestro primer estatuto de contratación pública, como lo vemos hoy en día, fue el Consejo de Estado, base en criterios que había asumido muchos años antes, que exigió eso. También podemos hablar como en los años 40 se pronunció sobre la industria bancaria como servicio público, por supuesto fuertemente influido por la Escuela Realista de Burdeos, y como era vía concepto, había que manejar prudentemente, le dijo al presidente, una situación porque el perjuicio colectivo, dijo, que sobrevendría de la cesación de trabajo en los bancos sería de enormes y graves consecuencias para la economía. Rol de moderación. Antes de que tuviéramos las grandes reformas administrativas, ¿sí? Después de despedida la primera de ellas, que fue en los años 50, pero sobre todo antes de una muy importante en Colombia en la que participó, yo creo que ustedes lo han oído mencionar,
un gran amigo del profesor Fernández Ruiz, el profesor Jaime Vidal Perdomo, gran administrativista colombiano, quien estuvo ahí como secretario jurídico de la presidencia. Antes de eso, el Consejo de Estado ya había definido los alcances de la autonomía administrativa y la finalidad de los establecimientos públicos, que como todos sabemos es la figura emblemática de la organización administrativa. Y se refirió a una institución muy importante, Puertos de Colombia, que desafortunadamente años después tuvo que ser liquidada. Seguimos, antes del 91 se pronunció sobre la primera elección de alcaldes, diciendo que los miembros del Congreso de la República no podrían ser candidatos. Se pronunció sobre la disolución del Congreso en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Se pronunció sobre la caducidad que se iba a decretar en unos contratos, digamos, muy importantes, de unas cuantías enormes, y dijo que solo era posible conciliar las controversias de responsabilidad contractual, todo esto vía concepto, y esta contractual siempre que no hubiera actos administrativos de por medio. Este ha sido, digamos, un criterio que, por cierto, ha influido enormemente en la configuración de la jurisprudencia del Consejo de Estado. De manera, digamos, muy, digamos, premonitoria, discutible, por supuesto, pero premonitoria de toda esta tendencia de convencionalidad, el Consejo de Estado se pronunció sobre el valor jurídico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo hizo en los años 90, y habló de una supremacía sobre el derecho nacional, como anticipándose al tema hoy tan de moda del control de convencionalidad, en el que el presidente de la Corte Interamericana, el profesor MacGregor, ilustre jurista mexicano, ha jugado un papel tan determinante. Y ya más recientemente, ya en vigencia de la Constitución del 91, se ha pronunciado sobre temas muy importantes que quizás, digamos, para México no lo suenen, pero en Colombia sí lo fueron, el tercer canal, por supuesto, claro que sí lo deben conocer, la desmovilización de grupos paramilitares, el proceso de paz, en fin, el Consejo de Estado ha jugado a lo largo de estos 2 siglos un rol moderador muy importante a través de esa función. Quería finalizar esta primera parte y paso ya rápidamente a la segunda, diciendo que el Consejo de Estado participó en la redacción de muchos códigos a finales del siglo anterior, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Ferrocarriles, las leyes generales de instrucción, todo esto a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Más recientemente, en el segundo Código Contencioso Administrativo que tuvimos, que quizás el más, digamos, sobresaliente de todos, la Ley 167 del 41, fue enteramente hecha en el Consejo de Estado por miembros digamos, del equivalente a lo que hoy llamamos la sala de consulta. El Código Contencioso Administrativo anterior fue redactado con una amplia participación de magistrados del Consejo de Estado, el profesor Betancur Jaramillo, el profesor Mora Osejo, Gustavo Humberto Rodríguez, Jorge Valencia Arango, estuvieron al lado, pues, de juristas como Jaime Vidal Perdomo y Hugo Palacios Mejía. Y más recientemente, por supuesto, la Ley 1437 del 2011, actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también fue redactado por el Consejo de Estado. Por último, quisiera mencionar el rol importante que tuvo el Consejo de Estado en la confección de la Constitución del 91. Allá, la primera mujer que fue presidente del Consejo de Estado, primera mujer presidente de una cabeza de las ramas del poder público en Colombia, la exdecana del Colegio Mayor del Rosario, la profesora Consuelo Sarria Olcos, llevó a nombre del Consejo de Estado un memorando breve de unos 21 puntos, en los cuales, pues, propuso varios asuntos de los que hoy, digamos, hacen parte de la Constitución: la responsabilidad del Estado,
la Fiscalía General de la Nación, el régimen de la ecología, la intervención del Estado en la economía, la naturaleza de ciertos decretos expedidos por el gobierno, el control constitucional, la propiedad comunitaria, entre otros asuntos. De modo que el rol del Consejo de Estado en esa función me parece que es un rol determinante y me parece que en momentos, insisto, en que hay tanta incertidumbre en materia jurídica, quizás en Colombia deberíamos caminar más hacia una labor moderadora del poder previa, con anterioridad a la expedición de las normas y no tanto posterior a ella, en esa función que, insisto, algún experto llamó de precámara. En cuanto al control jurisdiccional, como les mencioné, pues no hay asunto que no escape al control de la administración. No tuvimos, por supuesto, cuando nació el Consejo de Estado, un elemento tan valioso y tan importante como el recurso de amparo que ustedes han tenido, que tienen mucho que enseñarnos a todos todavía. Y quizás por ello, la Constitución del 91, en una suerte de originalismo, digamos, semántico, digamos, de uso del lenguaje, lo llamó acción de tutela, pero que pues tiene, por supuesto, su inspiración en México. Quizás eso, digamos, era lo que le faltaba a la institucionalidad colombiana y por eso ha tenido un singular desarrollo en los últimos 30 años en Colombia, con excesos, por supuesto, pero con grandes aciertos y sobre todo como un mecanismo más de protección de los ciudadanos. Como juez administrativo, les decía, nace ya definitivamente en 1914, ¿sí? Y nace justamente en una época, en un gobierno muy especial. Quiero llamar la atención sobre eso. El autor, digamos, del resurgir del Consejo de Estado es un gran presidente de Colombia que se llamó Carlos C. Restrepo. Carlos C. Restrepo fue un presidente, digamos, como de unidad de partidos. Liberales y conservadores dejaron de entrar en contienda y se sentaron a redactar una nueva constitución, que saldría en una constituyente del año 10. En esa constitución resurge el Consejo de Estado como órgano moderador del Estado. Pero quiero llamar la atención porque en esa misma constitución podríamos hacer paralelos con México, bien interesantes, porque hay también en México un momento político, me parece muy similar en esas décadas. Este presidente utiliza digamos, el poder y el respaldo democrático que tiene para repacificar el país. Y crea, al lado del Consejo de Estado y de la jurisdicción contenciosa, la acción pública de inconstitucionalidad. O sea, el control constitucional, es decir, el control al Estado surge en esa reforma de manera muy sobresaliente. Controla la ley, Corte Suprema, hoy Corte Constitucional, controla la administración, jurisdicción administrativa, a cuya cabeza el Tribunal Supremo del Consejo de Estado. Pero además, tuvo otras medidas muy interesantes, pues que no es del caso aquí analizar, pero que es importante mencionar. Eliminó la pena de muerte y eliminó la vicepresidencia, que había sido un factor de disolución del poder y de grandes inestabilidades. Entonces, un presidente con una visión de conjunto, de pacificación del país y de entender cómo el derecho puede ser un instrumento para lograr la concordia entre los colombianos. El discurso de él de promulgación de este acto reformatorio en el cual resurge el Consejo de Estado es un discurso histórico y muy bello. Ahí habla de el único documento nacional es la Constitución. Y por eso nosotros hablamos, yo lamento mucho que ahora se hable en Colombia más de constitución política, por la nomenclatura que adoptó el texto del 91. Yo sigo en mis decisiones judiciales y en mis escritos hablando de la Constitución Nacional. Quizás porque me retumban en la cabeza las palabras del presidente Restrepo.
es el único documento, esa Constitución, que está por encima de las disquisiciones partidistas, de las peleas intestinas entre liberales y conservadores, que eran los dos grandes partidos de la época. Nacional. Esa expresión nacional es muy importante y quizás a veces solamente lo asociamos con el carácter unitario del país. Pues bien, a lo largo de este siglo, y voy a ahora sí apurar el paso, pues porque se me fue en la introducción de la función que me llama tanto la atención de consultiva, aunque yo no haga parte de esa sección. Uno podría, vamos a mencionar aquí solamente una serie de episodios, voy a mencionar quizás los más conocidos. Reconstruir la historia del país a partir de la violencia del país del último siglo, a partir, infortunadamente hay que decirlo, de la rica creación pretoriana. Y podríamos hablar de fallos históricos de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue una confrontación bélica espantosa que dejó más de 100.000 muertos en Colombia, que supuso en la batalla de Palo Negro en Santander el enfrentamiento bélico más sangriento de toda la historia del país. Liberales y conservadores no dieron tregua. En medio de esa situación se expide, cuando termina todo este proceso, por cierto, por digamos, el carácter grandioso y futurista de alguien que debió haber sido presidente de Colombia, el ilustre rosarista Rafael Uribe Uribe, que fue asesinado en las escalas del Capitolio Nacional, muy parecido como a la muerte de Julio César, y permítanme la comparación un poco desproporcionada, por dos copartidarios de él, dos liberales que lo acusaron de traicionar a su partido por haber negociado la paz de Wisconsin, que puso fin a esa guerra fratricida. Pues él justamente es uno de los padres, quizás el más connotado del Consejo de Estado. Y él llegó a afirmar: la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos es la jurisdicción administrativa. Infortunadamente lo asesinaron y no pudo ver los frutos. Él, curiosamente, es todo como un símbolo. El primero, digamos, de los pasos importantes de la consolidación del Consejo de Estado será dado por él justamente. Intervinieron otros como Antonio José Cadavid, el presidente Concha, por supuesto, la figura pues insuperable de Miguel Antonio Caro, pero Uribe ofrendó, digamos, su vida por varios ideales, entre ellos la necesidad de una jurisdicción contenciosa administrativa. El profesor Rubio Llorente, fallecido hace unos años, uno de los grandes constitucionalistas españoles, decía en clase que España, a pesar de no haber tenido recurso de amparo durante muchos años y solo a partir de esta constitución que está cumpliendo, por cierto, por estos días 40 años, no es que estuviera huérfana de protección de los derechos. Y lo dijo cuando era recién salido del Tribunal Constitucional, fue mi profesor en el año 94-95 en España, y decía: la defensa de los derechos la ha hecho el Tribunal Supremo en su sala contencioso administrativo. Es curioso que alguien que estuviese en el Tribunal Constitucional reconociera eso. En Colombia a veces lo olvidamos y a veces se cree que el recurso de amparo o la tutela nuestra es, digamos, como una innovación muy importante, muy sobresaliente, insisto, inspirada en el derecho mexicano, pero también en el derecho alemán y en el derecho español, pero ello no obsta a que antes de esta institución tuviésemos mecanismos de garantía de los derechos. Entonces, el primero, curiosamente, de los fallos que encontramos, yo voy a compartir con el magistrado García o con el magistrado Robledo, que tengo sus contactos, un par de publicaciones. Es una pena no podérselas entregar en estos momentos personalmente, pero vamos a tratar de enviarles los enlaces de unos libros
que dan cuenta de los fallos que voy a mencionar, de las situaciones que ya mencioné y que voy a mencionar a continuación. Rápidamente, entonces la guerra de los 1000 días hubo fallo del Consejo de Estado, por cierto, a favor de unos extranjeros, curiosamente, que se vieron comprometidos sus derechos por escaramuzas entre las tropas del gobierno y las tropas de la subversión de la época. También se pronunció el Consejo de Estado con ocasión de la violencia partidista que tuvo lugar sobre todo en los años 40 y que se agudizó con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En medio de esa violencia se tuvieron que tomar medidas muy drásticas, muy severas, que hoy quizás nos parecen inconcebibles, de censura a la prensa y de limitación de los diarios, y el Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en un histórico fallo del 29 de julio del 47, donde por primera vez, por cierto, aplicó la teoría francesa del daño especial, de la ruptura del equilibrio ante las cargas públicas. También se pronunció en otro episodio, digamos, sangriento de nuestra historia, la dictadura de Rojas Pinilla, el único gobierno militar que tuvimos en el siglo XX, durante 4 años, perdón. En el recién instalado al año siguiente hubo una matanza de estudiantes de la Universidad Nacional, una universidad creada por el presidente López Pumarejo a inspiración de la Universidad Autónoma de México, por supuesto, con las dimensiones de un modesto país suramericano, pero fuertemente inspirada en ese referente mexicano. Esos estudiantes, todos inquietos, por supuesto, de universidad pública, fueron asesinados vilmente por las tropas del gobierno, y el Consejo de Estado dijo en un histórico pronunciamiento lo siguiente: ante una manifestación vociferante y agresiva, si se quiere, ¿puede justificarse el empleo de armas de guerra sobre pretexto de disolverla? ¿Puede hablarse de proporcionalidad? Este es un fallo de los años 60. Todavía no estaba de moda el constitucionalismo alemán, Robert Alex y sus juicios de proporcionalidad, y con enorme sentido común, quizás inspirados en el Estagirita, porque estos eran magistrados muy versados, los magistrados del Consejo de Estado en otras épocas, se pronunció sobre eso. Hay otra situación de la misma época, la explosión de Cali. Cali es una ciudad, la tercera ciudad más importante del país, que perdió su centro histórico en un infortunado, la historia se encargó de decirlo, accidente. Explotó un carro militar cerca de unas ferrocarriles, pero voló pues manzanas completas del centro histórico de Cali. Por eso Cali hoy poco conserva de su pasado colonial. Y a raíz de eso, pues vinieron, una situación que supuso la expedición de una ley del Estado, la ley 179 del 59, para indemnizar las víctimas, pero en algunos casos se negó a hacerlo y los casos llegaron al Consejo de Estado. La caída de ese mismo dictador supuso pronunciamiento del Consejo de Estado, la muerte de un personaje, hasta curioso, hay libros escritos sobre él, de la violencia partidista, Efraín González, una persecución casi que cinematográfica, ¿no? 1.200 hombres del ejército sitiaron una casa y prácticamente la destruyeron. Finalmente lograron dar la muerte de este personaje tan particular que se les había fugado tantas veces, y eso supuso pues una condena, por supuesto, a la nación por esta situación. Luego vendrá la violencia subversiva, el surgimiento del M-19, las FARC, el ELN. Hay episodios, pues la primera toma guerrillera que tendrá lugar en 1978 en un fallo de escasas 7 páginas, ejemplo de síntesis, con ponencia
del ilustre jurista Carlos Betancur Jaramillo, se condena por primera vez al Estado por una falla del servicio de policía. Tomas guerrilleras, toma del Palacio de Justicia, la toma de la Embajada de México, el robo de armas del Cartón Norte, grupos de limpieza social, lo llaman en Colombia, es decir, a personas que para un sector de la población no son deseables, aparecen asesinadas vilmente, el exterminio de buena parte de los integrantes del partido político de las FARC en su momento, en los años 80, de la Unión Patriótica, fueron los atentados de Pablo Escobar, desafortunada experiencia que aún padecemos sus secuelas, atentados contra el director de la inteligencia colombiana del DAS, atentado contra un avión de pasajeros, atentado contra candidatos presidenciales, contra exministros de justicia, un exconsejero de Estado cayó en esta lucha absurda contra el narcotráfico. Todos esos asuntos fueron o dieron lugar a pronunciamientos, la zona de distensión en el gobierno del presidente Pastrana, la muerte del ilustre candidato conservador varias veces, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, la posesión del presidente Álvaro Uribe, que tuvo que hacerse resguardado de los rockets que mandaba la guerrilla. Todas estas situaciones, quiero llamarles la atención, fueron y han sido y seguirán siendo conocidas por el Consejo de Estado y tienen una relevancia enorme en la medida en que desafortunadamente en Colombia padecemos de una enorme impunidad. Mientras los procesos penales, disciplinarios, fiscales, etcétera, no han logrado, en la mayoría de los casos que yo reseñé, condena o pronunciamiento alguno, porque no necesariamente fueron condenas. Varios de los eventos que yo mencioné fueron despachados negativamente, porque pues esto se trata de un juez, no de una aseguradora a la que se va y se reclaman los perjuicios sin más. El Consejo de Estado ha jugado un papel determinante. Esa sería otra obra. La primera es un trabajo que yo creo que está disponible de la sala de consulta en la que se recogen su incidencia en los fallos del Consejo de Estado, o sea, de la sala jurisdiccional, y su influencia en fallos de la Corte Constitucional. Otro libro es el que les comento, en el que el Consejo de Estado se recogen 100 años de jurisprudencia, alrededor de 1000 pronunciamientos sobre esta situación de violencia que ha padecido el país. Quisiera terminar con unas reflexiones prospectivas antes de dar paso, si hay tiempo, a las preguntas. La historia, dice un gran historiador francés, Langlois, no es otra cosa que el aprovechamiento de los documentos. En tiempos en que en Colombia se habla de comisiones de la verdad y están funcionando esas comisiones de la verdad, hay, desafortunadamente para el país, material más que suficiente en las decisiones de la jurisdicción contenciosa administrativa, toda, de jueces, de magistrados de tribunales y claro está, del Consejo de Estado, un acervo para reconstruir la historia de violencia de este país. Un gran ex consejero de Estado, un profesor externadista, gran amigo de los mexicanos y que formó una escuela de colombianos educados en la UNAM, el ilustre Carlos Restrepo Piedrahíta, un gran historiador del derecho constitucional, decía, y que fue consejero de Estado, la historia constitucional de cualquier país es la vía regia para acceder al conocimiento y la evaluación del mérito y la vitalidad de las instituciones políticas. La vitalidad y el mérito, yo agrego, del Consejo de Estado, 2 veces centenario, están de sobra acreditadas. Por supuesto que nos hemos equivocado.
Por supuesto que habrá decisiones controversiales, habrá incluso errores, pero como en toda institución, lo más importante es que ha sabido guardar esa confianza que pensó el Libertador. La autoridad no puede salirse de los cauces de la Constitución y de la ley. Eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos 200 años. Asegurar que el Consejo de Estado le permita, o previo a la adopción de medidas o después de ellas, permitirle adoptar mejores medidas a la administración. Quisiera concluir citando a un gran ex consejero de Estado, el doctor César Hoyos, de la sala de consulta, por cierto, quien en una charla que tuvimos telefónica hace ya casi 5 años me dijo lo siguiente: un pueblo sin memoria es como un árbol sin... en Colombia estamos en mora de hacer este ejercicio que, con la generosidad de ustedes y del presidente Robledo Ruiz sobre todo, hemos podido compartir pues esa experiencia 2 veces centenaria de una institución que ha querido siempre acertar, apegada a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, consciente de su rol delicado de ser controladora de la administración. Podríamos concluir con una frase del profesor español Tomás Ramón Fernández, perdón. Tomás Ramón Fernández decía: juzgar a la administración contribuye a administrar mejor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Sánchez Luque. Su excelente exposición nos ha dejado un panorama más o menos completo de cómo a los colombianos les ha costado mucho tener las instituciones de las que hoy gozan. Muchas convulsiones sociales, mucho derramamiento de sangre, muchos movimientos armados. Seguramente la institución del Consejo de Estado de Colombia es de las más apreciadas y tal vez de las más sólidas. Según lo que ustedes nos comentan, sus competencias son muy amplias. Decía usted al principio que las personas están muy desconfiadas, yo diría desencantadas de las instituciones, de los partidos, de los servidores públicos, de los políticos. En México ocurre eso. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esa desconfianza ciudadana? Yo creo un correcto diseño de las instituciones públicas y, desde luego, un fortalecimiento de esas instituciones, y que esas instituciones obviamente rindan cuentas y den buenos resultados en el aspecto de eficacia y eficiencia. Dice el argentino Guillermo O'Donnell: la rendición de cuentas horizontal existe cuando un actor estatal tiene la autoridad formal o informal para pedir explicaciones o imponer penalidades sobre otro. Es tarea entonces de nosotros que pertenecemos a las instituciones revertir esa desconfianza que tienen los ciudadanos, abonando como ahorita, enriqueciéndonos con los conocimientos que nos lleven a tener unas instituciones eficaces y eficientes. Yo quisiera pedirle a nuestro secretario, el magistrado Pedro, preguntarle más bien si podemos hacer preguntas. Por las cuestiones de tiempo han llegado muchas preguntas, o si bien se los podemos hacer llegar a nuestro invitado a través de los medios electrónicos. Muchas gracias, maestra Raquel.
Sí, bueno, desde luego conglomerar ahí la serie de preguntas que nos han hecho llegar la audiencia, pero por cuestiones de tiempo y el respeto a todos, desde luego, si con una pregunta que usted considere ahí de suma importancia que le podemos hacer al consejero de Estado para ir concluyendo con la conferencia, por favor. Gracias. Sí, bueno, voy a hacer una pregunta que uno de los magistrados formula y que dice que cómo infiere el Consejo de Estado de la Administración Pública en contraste con las decisiones de las decisiones que toma la legislatura. Excúseme, no le comprendí bien la pregunta. Sí, quizás. Mire, yo diría más bien cómo influye el Consejo de Estado de Colombia en las decisiones legislativas. Ya. Pues bueno, realmente, en honor a la verdad, influye muy poco. Digamos que el planteamiento que yo hice a lo largo de esta charla es como una reivindicación de que podría dar más. Generalmente, digamos, el gobierno presenta sus proyectos de ley sin consultar al Consejo de Estado. Entonces, digamos, en el aspecto, digamos, formal no influye. Sin embargo, digamos, y por eso me parece a mí que podría avanzarse hacia el futuro en que ciertas materias, eso no es idea mía, eso lo han propuesto ya varios consejeros, un expresidente del Consejo de Estado hace no mucho decía eso, que ciertos temas, por ejemplo, los temas de organización del Estado, el presidente Álvarez, que luego sería decano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, él sostenía que deberían consultarse ciertos asuntos como derechos fundamentales previamente. Eso podría, digamos, hacerse. Hemos influido, como les mencioné, en algunas leyes, en la confección de la Constitución, en ciertos códigos actualmente, pero podría ser mayor. Ahora, en el terreno práctico, como yo supongo que sucede también en México, las decisiones de la jurisdicción contenciosa terminan normalmente siendo de alguna manera adoptadas o en el mismo sentido o en redacción a las mismas por el Congreso. Me explico. El derecho administrativo, alguna vez le oía a un profesor en la facultad, yo aún sin terminar los estudios, estábamos entrando al claustro, recuerdo ahí en la plazoleta del Rosario, frente a la estatua del fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada. Él me dijo lo siguiente y nunca se me olvidó, y solo con el tiempo vine a adquirir la dimensión de ello. El derecho administrativo siempre, la jurisdicción va un paso adelante que la legislación. Y digamos que en eso sí se pueden ver muchos ejemplos de influencias, muchas de ellas positivas. Por ejemplo, se me ocurre la expedición de las leyes de la 489, por ejemplo, de organización administrativa. Algunos de los artículos de esa disposición tuvieron influencia positiva de la jurisprudencia. La misma ley 80 de contratación y otras, para no, digamos, salirnos del tema, que quizás pueden ser más discutibles, reformas al Estatuto de Contratación que provienen o bien de decisiones de la administración que se adoptan como legislación. Me refiero, por ejemplo, a algo con lo que yo no estoy de acuerdo, al debido proceso administrativo en contratación pública, que ha convertido, digamos, en una especie de tinglado el proceso de contratación y lo ha, con la mejor buena intención, lo ha, digamos, complicado. Eso ha sido en buena medida desarrollo legal de decisiones del Consejo de Estado. Y otras que vienen, por ejemplo, como reacción a fallos que también han generado cierta polémica. Les hablo todavía en el tema contractual de una ley que estableció que las multas son una manifestación del poder exorbitante o excepcional o inusual en el derecho común
que a mi juicio, digamos, es bastante discutible. Entonces, la influencia, digamos, implícita, siempre va a estar presente. Ahora, retomando su observación sobre la transparencia, quiero, en honor a la verdad, decir que la primera institución en Colombia de la rama judicial que se ocupó de esos temas fue el Consejo de Estado. Y en ese sentido, las prácticas que hoy están en leyes de la República provienen de prácticas que hemos venido adoptando desde hace unos 4 o 5 años en el Consejo de Estado: rendición de cuentas, informes, declaraciones de renta en medios electrónicos y demás para difusión de las personas. De alguna manera es el comportamiento mismo del Consejo de Estado el que ha suscitado el pronunciamiento legislativo posterior. Se me viene aquí a la cabeza, por ejemplo, nosotros conocemos de una acción, pues eso ya da para otra charla muy compleja, que se llama pérdida de investidura. Nosotros podemos sacar, digamos, de la política a los actores políticos por unas causales previstas en la ley. Yo tengo mis reservas a ese instrumento, pero lo ejercemos, y lo ejercemos, digamos, de manera contundente. En ese ejercicio, lo que hemos venido diciendo nosotros, con el paso del tiempo se ha venido convirtiendo luego en legislación de la República. Es decir, la recepción del trabajo del Consejo de Estado se ve más en la práctica, no por un concepto previo, que es lo que me parece que debía suceder a la manera como pasa en Francia, como por una reacción apenas natural del Congreso frente a las leyes que finalmente son más inestables, por supuesto, por la realidad política, porque es un derecho en construcción, que son las leyes, por supuesto, administrativas, y que cambian, por supuesto, según las mayorías políticas de turno. Muchas gracias, maestro. Nos hace favor de recibir las preguntas porque tenemos muchas, no nos alcanza el tiempo por cuestiones técnicas. Se lo vamos a remitir y fue un honor haber moderado este evento y conocerlo, aunque sea a través de este medio. Le cedo la palabra a nuestro presidente. Pues para agradecerle y despedirlo, doctor. De verdad ha sido una explicación clara, profusa, notable, de una institución por demás interesante para nosotros. Nos sirve de parámetro para ubicar nuestros esquemas de justicia mexicana, para compararnos, para invitarnos a estudiar más en el derecho comparado iberoamericano. Muchas gracias. Espléndida su exposición, doctor. Y le reitero, le refrendo nuestra invitación para que nos acompañe personalmente, físicamente, cuando se pueda. Ahora sí que cuando nos deje. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, doctor. La gratitud es mía y Dios mediante, decía papá. Muy bien, espero que sea pronto. Y un saludo de despedida de este ciclo de conferencia a todos nuestros compañeros, compañeras, asociados y a toda la demás audiencia. Pronto tendremos información puntual sobre lo que sigue por este medio, que es un recurso muy importante que nos queda en estas circunstancias tan extremas, extraordinarias, de semiparálisis de la vida a la que estábamos acostumbrados a llamar normal. Y pues bien, todas las conferencias, Pedro García Magistrado, están a disposición de todo el público de nuestra página, y la información adicional sobre preguntas y respuestas que nuestros conferencistas nos han hecho favor de atender. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.